Unos sencillos pescadores sacaron el Titanic de las profundidades del océano, 113 años después. Pero lo que descubrieron en la sección sellada conmocionó al mundo entero. Suscríbete para no perderte la próxima parte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. El amanecer llegó arrastrando una luz pálida sobre el puerto de Port Hamilton, extendiéndose como un susurro tímido sobre las aguas quietas. El aire llevaba el olor áspero de la sal, mezclado con el aroma constante del combustible viejo y las redes húmedas que colgaban de los muelles. Las gaviotas rondaban en el cielo todavía adormecido, dejando escapar chillidos agudos que resonaban contra las paredes desgastadas de las casetas pesqueras. Era una mañana como tantas otras en aquel pequeño pueblo, donde la vida empezaba antes de que el sol terminara de abrir sus ojos, y los hombres dependían del mar como de una criatura caprichosa que podía alimentarlos o destruirlos con un mismo gesto. Marcus Johnson avanzó por la pasarela de madera con pasos cansados, tallados por años de madrugadas y tempestades. Su cuerpo parecía moverse por costumbre más que por deseo, como si cada parte de él conociera el camino sin necesidad de que su mente lo guiara. Frotó con la manga los restos de sueño de sus ojos, sintiendo el frío del amanecer pegarse a su piel como una segunda ropa. Se detuvo frente a la Annabelle, su barco, su herencia, su cruz, como a veces pensaba en los momentos más oscuros, cuando los vientos se volvían adversos no solo en el mar, sino también en la vida misma. La Annabelle no era un barco impresionante. Aquel cascarón de madera había envejecido demasiado pronto, con tablones desgastados y metal corroído, que parecía suplicar un descanso definitivo. El motor tosía cada vez que se encendía, como un anciano agotado al que obligaban a levantarse una vez más. Pero para Marcus, aquel barco representaba algo mucho más profundo. Era la última huella de su padre, un hombre que vivió y murió en el mar, que enseñó a su hijo que el océano no era ni aliado ni enemigo, sino una fuerza que debía respetarse. Si le das la espalda, solía decir, no tardará en tragarte. Aquellas palabras se habían convertido en una especie de oración silenciosa para Marcus, repetida en los días en que los problemas parecían hundirlo más que el peso de las redes. Y últimamente, los problemas no faltaban. Las cuentas se apilaban sobre la mesa de la cocina, como si alguien las dejara allí durante la noche, multiplicándose solas. Los bancos llamaban con una frecuencia tan insoportable que Marcus había empezado a temer el sonido del teléfono. Su madre necesitaba medicación constante. Su esposa Aisha hacía lo posible por estirar el dinero hasta un punto casi milagroso, y sus dos hijos crecían con necesidades que no podían cubrirse solo con esperanza. La Annabelle era su única fuente de ingresos, y también la mayor amenaza para su estabilidad. Si el motor decidía morir, nada los salvaría del abismo económico que asomaba en cada rincón de la casa. Marcus aspiró profundamente, dejando que el aire cargado de sal llenara sus pulmones. No tenía opciones a mañana. Necesitaba una buena pesca, un golpe de suerte que le permitiera hacer el pago que ya estaba atrasado. Sabía que no había espacio para errores ni para fallar otra vez. A veces tenía la impresión de que el océano lo observaba, como si esperara a ver si caería de una vez o si insistiría en seguir luchando contra la corriente. El crujido de pasos a su espalda lo hizo girar. Daryl apareció con su enorme silueta, un hombre de hombros tan anchos que parecía ocupar más espacio del que le correspondía. Su rostro tenía la expresión de alguien que había aprendido a convivir con el cansancio sin protestar. Saludó con un simple movimiento de cabeza, y detrás de él venía Jamal, más joven, con un tarareo suave escapándose de sus labios. Su canto era un intento desesperado de alejar la mala suerte, un hábito que Marcus encontraba extrañamente tranquilizador. La rutina de aquellos hombres se había vuelto una coreografía silenciosa, donde nadie necesitaba demasiadas palabras para entender lo que el otro sentía. Mientras cada uno tomaba su lugar, Marcus revisó las redes, comprobó el combustible y finalmente encendió el sonar viejo. La pantalla chisporroteó entre interferencias y líneas distorsionadas, como siempre hacía antes de estabilizarse. Aquel aparato había sido una inversión arriesgada muchos años atrás, un lujo pagado con un préstamo que aún lo perseguía. Pero cuando funcionaba, les daba ventaja sobre los demás,
permitiéndoles encontrar bancos de peces donde otros solo veían agua vacía. Sin embargo, en los últimos meses, incluso ese pequeño milagro parecía haberse agotado. El motor rugió con su clásico quejido, y la Annabelle se sacudió en protesta antes de avanzar. Marcus mantuvo fija la vista en el horizonte, mientras el pueblo quedaba atrás, con sus casas apretadas y sus muelles llenos de historias que se repetían desde generaciones. El mar se extendía ante ellos, una superficie tranquila que ocultaba sus secretos bajo capas infinitas de agua. Durante horas navegaron de un punto a otro, lanzando redes en zonas donde el sonar señalaba actividad mínima. El sol ascendía y descendía entre nubes ligeras mientras la frustración crecía. El cansancio se dibujaba en los hombros encorvados de Darrell, en los gestos tensos de Jamal, en los silencios prolongados de Marcus. La bodega apenas tenía media caja llena, una cifra humillante para un día completo de trabajo. Entonces ocurrió. El sonar parpadeó de forma extraña, mostrando una sombra enorme en el borde del escaneo. Marcus golpeó suavemente el monitor, no para arreglarlo, sino como si quisiera asegurarse de que no estaba imaginando cosas. La sombra permaneció. No era un banco de peces, no era una formación natural. Tenía líneas rectas, demasiado definidas para pertenecer al fondo irregular del mar. Su tamaño era considerable, más grande que cualquier barco pesquero, más grande incluso que algunos cargueros que habían cruzado por allí en años pasados. «Darrell, ven aquí un momento», murmuró Marcus, incapaz de apartar la vista del monitor. El hombre se acercó frunciendo el ceño. Observó la figura unos segundos, luego sacudió la cabeza. «Eso no es una roca». «No», respondió Marcus en voz baja. «No lo es». Jamal se sumó, conteniendo la respiración mientras el eco del sonar volvía a trazar la silueta. Ninguno dijo la palabra naufragio, pero todos la pensaron. Marcus anotó las coordenadas con una precisión obsesiva, sintiendo que algo latía bajo sus dedos mientras las escribía. Aún así, decidió alejarse del lugar y continuar con la pesca, aunque ya no podía prestar atención a nada más que no fuera aquella sombra inmensa al fondo del mar. A cada milla que se alejaban, una tensión invisible tiraba de él, como si algo lo llamara desde las profundidades. Al caer la tarde, con el sol pintando el cielo de tonos anaranjados, Marcus tomó una decisión. Volvió al lugar donde había visto la silueta. Esta vez la sombra apareció más clara, más sólida, más presente. Y eso fue suficiente para convencerlo. Tenía que informar a la autoridad portuaria. La transmisión fue breve y fría. El operador prometió verificar, en un tono que hacía claro que no le daba importancia. Marcus colgó con un sabor amargo en la boca. Sabía que los hallazgos de pescadores rara vez eran tomados en serio, pero lo que había visto no podía ignorarlo. Navegaron de regreso envueltos en un silencio extraño. Al llegar a casa, Marcus apenas tuvo fuerzas para quitarse las botas antes de desplomarse en el sofá. Aisha lo miró preocupada, pero él solo prometió que le contaría al despertar. Se hundió en un sueño profundo, lleno de imágenes inquietantes, pasillos inundados, escaleras inclinadas, luces que parpadeaban bajo el agua oscura. Soñó con un barco gigante dormido en las sombras del océano, esperando a alguien. Cuando despertó, supo que su vida había cambiado, aunque todavía no podía imaginar hasta qué punto. La primera luz del día filtrándose por la ventana le recordó su deber, su familia, sus deudas. Pero también recordó la sombra en el sonar, una sombra que no era un simple accidente geológico ni un barco pesquero olvidado. Algo gigantesco y antiguo estaba allí abajo, respirando en silencio. Y en algún lugar de ese silencio, Marcus sintió que una puerta estaba a punto de abrirse, arrastrándolo hacia un destino del que no habría regreso. Con ese pensamiento, se levantó decidido, sin saber que todo lo que conocía estaba a punto de ser puesto a prueba. Y el mar, siempre paciente, seguía guardando su secreto, esperando ver si Marcus Johnson era digno de descubrirlo. La mañana siguiente llegó sin que Marcus hubiera tenido tiempo de ordenar sus pensamientos. Aún llevaba dentro la inquietud que lo había despertado varias veces durante la noche, con la sensación de que una parte de él seguía allá afuera, flotando sobre aquel punto del océano, donde la sombra apareció en el sonar.
Aunque intentó concentrarse en su rutina habitual, algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era el mismo pescador preocupado solo por llenar la bodega para sobrevivir un día más. Había visto algo que no debía estar allí, algo que parecía reclamarlo. Y cuando llegó al puerto, esa transformación se hizo aún más evidente. Dos hombres desconocidos lo esperaban junto a la Annabelle. No llevaban las ropas habituales de los pescadores, ni el aspecto cansado de los trabajadores del muelle. Vestían chaquetas resistentes al viento, cargaban maletines metálicos y observaban el barco con una mezcla de interés y urgencia. Marcus se detuvo unos pasos antes, sorprendido por su presencia. Los hombres se voltearon en el mismo instante en que él se acercó, como si lo hubieran estado esperando. El mayor de ellos se presentó como el doctor Stephen Whittaker, un investigador asociado a la Universidad Estatal y experto en estructuras marítimas. Su mirada revelaba cautela, como si la noticia que había recibido aún no terminara de procesarse. A su lado estaba León, mucho más joven, casi radiante de entusiasmo, incapaz de ocultar su emoción. Apenas estrechó la mano de Marcus, comenzó a hacer preguntas rápidas y específicas. Profundidad del hallazgo, tamaño aproximado de la masa, frecuencia del sonar, detalles del movimiento del barco. Marcus respondió lo mejor que pudo, aunque percibía que ambos científicos esperaban algo más, alguna confirmación adicional. Nos enviaron las coordenadas del operador del puerto, explicó Whittaker mientras hojeaba unos documentos. Y aunque en un principio pensamos que se trataba de un error de calibración, los datos son interesantes, muy interesantes. Queremos verificarlo por nosotros mismos. Marcus sintió una mezcla de alivio y vértigo. Alguien por fin le creía, pero también comprendió que la presencia de aquellos hombres significaba que su descubrimiento podría escapar de su control. Sin embargo, no tenía otra opción. Los invitó a subir y con la ayuda de Darrell y Jamal, zarparon hacia el sitio exacto donde la sombra apareció la noche anterior. Durante el trayecto, el ambiente en la embarcación era extraño. El mar estaba tan tranquilo que parecía contener la respiración. León desplegó equipo sofisticado, un sonar de alta resolución, cámaras subacuáticas y un pequeño vehículo operado a distancia, cuidadosamente asegurado dentro de una caja acolchada. Cada movimiento de los investigadores contrastaba con la simpleza del espacio, como si la Annabelle fuera un escenario demasiado humilde para la magnitud de lo que allí estaba por ocurrir. ¿Estás seguro de que fue aquí?, preguntó Whittaker cuando Marcus redujo la velocidad. Lo estoy. No podría olvidar esas coordenadas aunque quisiera, contestó él. El científico revisó el GPS, realizó sus propios cálculos y luego activó su sonar. Durante varios segundos solo aparecieron líneas ondulantes, formando patrones aleatorios. Marcus reprimía el impulso de contener el aliento. Daryl observaba en silencio y Jamal apretaba entre sus dedos un pequeño amuleto que llevaba siempre consigo, murmurando algo casi inaudible. Y entonces, la pantalla mostró una forma. Primero borrosa, luego más definida. Una masa colosal, quieta, perfectamente delineada contra el fondo oscuro. No había duda alguna. Era real. El silencio se volvió casi físico, pesado, opresivo. El rostro de León se endureció de emoción mientras sus ojos se abrían ampliamente. Whittaker, por su parte, retrocedió un paso, como si aquello que veía en la pantalla tuviera la capacidad de atraparlo dentro de sus sombras. El sonar volvió a trazar la imagen, esta vez revelando detalles que ponían los pelos de punta, la forma de un casco metálico, la estructura de cubierta, la proa hundida en el lecho marino. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella no era una embarcación cualquiera. Lo supo en el instante en que la figura comenzó a emerger en los datos. Había algo familiar, algo que evocaba imágenes vistas en libros y documentales desde su infancia. Hasta que León, con manos temblorosas, reajustó el ángulo del sonar y apareció una sección del casco que dejaba ver un indicio inconfundible. 3 letras. RMS. Las respiraciones se detuvieron. Los ojos de todos se clavaron en la pantalla como si el mundo entero dependiera de ese pequeño rectángulo luminoso. León manipuló los controles para ampliar la imagen. Las letras se hicieron más visibles.
extendiéndose lentamente por la superficie iluminada por el escaneo. T-I-T-A-N-I-C. La palabra se formó con una claridad que no admitía dudas. Incluso cubierta de limo marino y oscuridad eterna, seguía siendo reconocible. El nombre del barco más famoso y trágico de la historia se revelaba ahora como si despertara de un sueño de más de un siglo. Nadie habló, ni una sola palabra. Parecía que cualquier sonido pudiera quebrar la realidad misma. Whittaker se llevó una mano a la boca, incapaz de articular lo que su mente intentaba comprender. Jamal se persignó, un gesto que raramente hacía de manera tan sincera. Daryl, siempre duro y pragmático, murmuró un insulto ahogado dirigido al destino, al mundo o tal vez al propio océano. Marcus se quedó inmóvil, con el corazón golpeando contra sus costillas, sintiendo que las manos le sudaban a pesar del frío del mar. «¡Esto no es posible!», susurró Whittaker, más para sí que para los demás. Se suponía que el Titanic estaba mucho más al norte, fragmentado, destruido, pero allí estaba, entero, intacto de una manera imposible. Sin perder tiempo, Leon preparó el pequeño vehículo subacuático. Mientras lo bajaban al agua, el mar parecía guardar silencio, como si incluso él comprendiera la importancia del momento. Las hélices del Rov comenzaron a girar, produciendo un zumbido que se mezclaba con la quietud del entorno. En la pantalla conectada al dron, la oscuridad submarina se abría paso con lentitud, mientras las luces frontales iluminaban el abismo. Y entonces surgió la silueta del Titanic, enorme, imponente, suspendida en un mundo silencioso, donde el tiempo había dejado de existir. Los ojos electrónicos de la cámara captaban fragmentos de la historia congelados en un paisaje de restos oxidados y estructuras que desafiaban la lógica. La proa se alzaba como un fantasma, adornada con corales que parecían coronas marchitas. Las barandillas se mantenían en pie, cubiertas de algas que se agitaban suavemente con las corrientes. Cada rincón revelaba un eco del pasado. Ventanas rotas que parecían ojos vacíos, puertas que ya no conducían a ninguna parte, escaleras que descendían hacia la oscuridad como si invitaran a los vivos a unirse al reino de los muertos. Nadie podía apartar la vista, ni siquiera Marcus, quien de pronto entendió que lo que había encontrado no solo era un barco, sino un capítulo enterrado de la humanidad, una tumba inmensa y majestuosa. El Titanic no era un simple naufragio, era una memoria, una herida abierta en el tiempo que ahora resurgía ante ellos. Durante horas el dron recorrió cada ángulo posible, capturando imágenes que estremecían. Whittaker narraba sus observaciones con voz tensa, consciente de que aquello contradecía décadas de estudios. Leon tomaba notas compulsivamente, sin poder contener una sonrisa nerviosa. Daryl y Jamal, aunque menos propensos a las palabras, se mantenían cerca, observando como si fueran testigos de un milagro o de una maldición. Al anochecer, el dron fue recuperado. Nadie habló rumbo al puerto. Cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos. El descubrimiento había cambiado algo profundo en ellos. El cielo se tiñó de violetas y dorados, mientras la Annabelle regresaba lentamente. Una pequeña embarcación cargada con el peso de un hallazgo capaz de cambiar la historia. Al arribar, Whittaker se apresuró a hacer varias llamadas urgentes. Marcus escuchó fragmentos. Inaudito. Coordenadas originales. Fundamental. Confidencial. En cuestión de minutos, el muelle se llenó de curiosos, luego de periodistas, luego de equipos enteros que intentaban obtener declaraciones. Marcus se vio rodeado de micrófonos, cámaras, luces cegadoras. En cada pregunta había incredulidad. En cada mirada, una mezcla de escepticismo y fascinación. Pero esa noche, la palabra Titanic apareció en cada pantalla del país. Y junto a ella, el nombre de Marcus Johnson. Aisha vio la noticia desde casa, con una mezcla de orgullo y terror. Sabía que un descubrimiento así no venía sin consecuencias. Y tenía razón. Porque mientras el mundo celebraba el hallazgo, en la oscuridad del puerto ya comenzaban a moverse personas que no celebraban nada. Personas que, en lugar de ver una reliquia histórica, veían algo distinto. Peligro, amenaza,
secretos que debían permanecer enterrados. La vida de Marcus ya no le pertenecía por completo. El mar había devuelto algo que no quería ser encontrado, y con ello despertó fuerzas capaces de arrastrarlo todo. La noche cerró sobre Port Hamilton con un silencio inquietante, como el preludio de una tormenta, y el Titanic, descansando en la profundidad, parecía observar desde su morada oscura, esperando a que los vivos se atrevieran a desvelar los misterios que había guardado durante más de un siglo. Marcus, aún ignorante de lo que se avecinaba, sintió una inquietud que no supo explicar. El primer paso había sido dado, y ya no había vuelta atrás. La noticia del descubrimiento no tardó en extenderse por todo el país y después por el mundo. Lo que había comenzado como una jornada común en la vida de un pescador se transformó en el detonante de una maquinaria gigantesca, capaz de eclipsar cualquier actividad ordinaria en Port Hamilton. Los días que siguieron al hallazgo fueron una mezcla abrumadora de caos, asombro y un creciente sentimiento de invasión. La pequeña comunidad costera, acostumbrada a la rutina silenciosa de las redes y los motores viejos, ahora era un hervidero de voces, luces y movimientos coordinados por personas que hablaban idiomas distintos y se comportaban como si aquel puerto les perteneciera desde siempre. Marcus se encontró de pronto en el centro de un torbellino que no podía entender ni controlar. Después de la avalancha inicial de periodistas, llegaron académicos de universidades prestigiosas, representantes gubernamentales, organizaciones marítimas internacionales, equipos de rescate, autoridades navales y, sobre todo, una cantidad sorprendente de hombres trajeados que no pertenecían al mundo de la ciencia ni del mar. Aquellos últimos observaban con ojos fríos, calculadores, sin mostrar el más mínimo rastro de fascinación histórica. Estudiaban cada movimiento, cada caja descargada, cada palabra pronunciada, como si estuvieran vigilando un tesoro que les pertenecía por derecho natural. La Annabelle, comparada con los grandes barcos que comenzaron a llenar la bahía, parecía un juguete abandonado entre gigantes. La plataforma principal, instalada a pocos kilómetros de la costa, se convirtió en el verdadero centro de operaciones. Desde el puerto podía verse un despliegue impresionante, grúas que sobresalían como torres metálicas, contenedores apilados, cables gruesos cruzando de una embarcación a otra, luces potentes que iluminaban el mar incluso de noche. Todo respiraba urgencia y secreto al mismo tiempo. Marcus intentó mantener su presencia allí, convencido de que debía ser parte de lo que ocurría. Después de todo, él había encontrado la sombra en el sonar, él había llevado a los científicos al sitio exacto, pero esa ilusión de participación se desmoronó rápidamente. A medida que la operación crecía, comenzaron a levantar barreras alrededor de la zona del muelle. Primero fue un cordón sencillo, luego una cerca metálica, y finalmente una estructura de acceso restringido con guardias privados que no pertenecían ni a la policía local ni a ningún organismo público conocido. Una tarde, cuando Marcus se acercó para hablar con uno de los coordinadores, lo detuvieron antes de cruzar la barrera. El guardia, con un acento que no logró identificar, le extendió una mano como una muralla infranqueable. Este sector ya no está abierto al público. ¿Público?, replicó Marcus con incredulidad. Yo traje a los investigadores aquí. Yo los guié. Soy parte de esto. El guardia no mostró la más mínima emoción. No figura en las listas autorizadas. Marcus quiso protestar, pero comprendió en ese instante que ya no tenía ninguna autoridad. Las decisiones se habían escapado de sus manos tan rápido como el agua entre los dedos. Se alejó con la sensación amarga de haber sido borrado de su propia historia. Incluso Daryl y Jamal, que intentaron interceder, fueron rechazados sin miramientos. Desde ese momento, se les negó el acceso a cualquier área crítica de la operación. Al día siguiente, cuando Marcus llegó al puerto, la escena era aún más dramática que antes. Las embarcaciones militares y científicas se habían multiplicado. Un barco blanco con antenas enormes, perteneciente a una organización internacional, había atracado durante la noche. Un equipo de buzos profesionales preparaba su equipamiento mientras robots submarinos, de aspecto casi futurista, eran trasladados con grúas hacia la plataforma. Era evidente que la operación había dejado de ser
una simple expedición arqueológica. Ahora era un proyecto global, con una cadena de mando tan compleja que nadie parecía saber realmente quién daba las órdenes. En medio de todo aquel despliegue, surgían rumores que viajaban como ecos entre los trabajadores. Algunos hablaban de un compartimento oculto en la estructura del Titanic, un espacio que no figuraba en los planos originales. Otros aseguraban haber escuchado a los investigadores discutir sobre refuerzos metálicos que no correspondían a la época. No faltaban quienes mencionaban cajas selladas, objetos que no eran simples posesiones de pasajeros. Aquellas habladurías parecían exageradas al principio, pero Marcus recordaba la expresión perturbada de Whittaker cuando examinó por primera vez los escaneos. Recordaba también lo que Leon murmuró, casi sin darse cuenta, al observar la forma del casco. Esto no es normal. Los días pasaban y la tensión se hacía palpable. Una mañana, Whittaker buscó a Marcus entre la multitud de trabajadores. Tenía el rostro cansado, con arrugas nuevas que el sol del puerto había intensificado. Lo llamó a un lado, evitando que los demás escucharan. «Algo grande se está moviendo aquí, Marcus», dijo en voz baja. «Este proyecto ya no es científico. Se ha convertido en otra cosa». Marcus frunció el ceño. «¿En qué?». Whittaker dudó antes de responder. «En un conflicto, entre gobiernos, instituciones financieras y organizaciones que nunca permitirían que ciertos secretos salieran a la luz». Marcus quiso preguntar más, pero el científico lo detuvo con un gesto. Había demasiadas miradas alrededor. Volvió a casa aquella noche con una inquietud que no sabía cómo explicar. Aisha lo recibió con la calidez de siempre, pero incluso ella percibió la tormenta que crecía dentro de su esposo. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso de agua. Después de cenar le contó que en las noticias se hablaba de una estructura inesperada dentro del Titanic. Nada concreto, solo especulaciones. Pero Marcus sabía que esas especulaciones tenían raíces en algo real, algo que solo quienes estaban en la plataforma habían visto. En su cama, mientras el viento golpeaba la ventana, Marcus sintió una extraña mezcla de orgullo y miedo. El descubrimiento más increíble de su vida se había transformado en una maquinaria oscura que avanzaba sin detenerse. Y él, que había sido el primero en ver aquella sombra en el sonar, ahora era tratado como un intruso en su propio hallazgo. Sin embargo, había algo dentro de él que no quería rendirse. Una intuición, quizá heredada de su padre, le decía que debía permanecer cerca, aunque nadie lo quisiera allí. Había demasiado en juego. Los rumores sobre el compartimento secreto se intensificaron. Se decía que el equipo principal intentaría levantar una sección completa del casco, una que parecía sellada desde dentro. Las imágenes térmicas mostraban que aquella parte no había sido afectada por el agua salada. Nadie podía explicar cómo era posible. Algunos técnicos insinuaban que la sección estaba reforzada con una aleación que no correspondía a los materiales empleados en 1912. Aquella idea era demasiado absurda para creerla, pero Marcus había aprendido en esos días que lo absurdo era precisamente lo que se repetía sin descanso en aquella operación. Una madrugada, después de varios intentos fallidos, la sección fue finalmente levantada. Desde tierra Marcus pudo ver cómo una masa oscura emergía del mar, envuelta en redes y sostenida por cables gruesos que crujían bajo el peso. A la luz de los reflectores, aquel objeto parecía un antiguo sarcófago de metal, gigantesco, blindado, ajeno a la época en que el Titanic había sido construido. Cuando la estructura tocó la plataforma, el silencio se apoderó del puerto. Incluso los hombres más escépticos quedaron sin palabras. Eso no era una simple parte del casco. Era algo diseñado para resistir una catástrofe. Y durante más de un siglo había permanecido oculto bajo las aguas, como si el océano hubiese elegido custodiarlo lejos de los ojos del mundo. Mientras observaba desde la distancia, Marcus sintió que aquella visión abría un abismo bajo sus pies. Sabía, sin necesidad de explicaciones, que dentro de ese compartimento se encontraba la verdad detrás de toda la agitación que había envuelto al puerto. Y también comprendió que quienes ahora controlaban la operación jamás permitirían que esa verdad saliera a la luz sin resistencia. La llegada del compartimento secreto no fue el final del caos, fue su verdadero comienzo. A partir de ese momento, la presencia de guardias armados aumentó,
Las órdenes se volvieron más estrictas, los accesos más limitados. Los hombres trajeados caminaban por la plataforma como generales en un campo de batalla. Y Marcus, desde el muelle, observaba impotente cómo su descubrimiento se convertía en el epicentro de un conflicto sumergido en intereses que él no podía siquiera imaginar. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a desaparecer. Permaneció allí cada día, de pie entre redes viejas y cajones vacíos, mirando hacia la plataforma como si su mirada pudiera atravesar los muros metálicos y descubrir la verdad. No sabía aún qué fuerzas se opondrían a él, ni a qué costo. Pero sabía una cosa, había despertado algo que el mundo quería esconder, y ahora ese mundo se preparaba para luchar. La llegada del compartimento blindado no calmó la tempestad que rodeaba el puerto. La intensificó. Lo que en un principio había sido un despliegue científico impresionante, se transformó en un escenario casi militar, con movimientos calculados y un silencio extraño que parecía envolver cada rincón de la plataforma. La estructura extraída del fondo del océano permanecía cubierta con lonas pesadas, como si incluso la luz del sol pudiera revelar más de lo que quienes mandaban estaban dispuestos a permitir. Su presencia imponía una tensión que cualquiera podía sentir. Se alzaba sobre la plataforma como un monstruo metálico arrancado de tiempos olvidados, un recordatorio de que el mar no solo guarda tragedias, sino también secretos que los vivos no están preparados para enfrentar. Marcus observaba cada avance desde la distancia, desde el mismo límite del puerto donde los guardias no podían impedirle pararse. Aunque su acceso estaba completamente negado, mantenía la costumbre de llegar al amanecer, quedarse inmóvil durante horas y seguir con la mirada cada movimiento, cada cable tensado, cada orden gritada. La información oficial era escasa y estaba diseñada para no decir nada. Los periodistas seguían allí, pero ahora se les permitía ver solo lo que quienes controlaban la operación querían mostrar. Las tomas aéreas parecían cuidadosamente seleccionadas. Los comunicados hablaban de un compartimento estructural sellado, sin mencionar su origen ni su propósito. Marcus sabía que la verdad estaba siendo moldeada, censurada, guardada fuera del alcance del público. La jornada en que empezaron a cortar la superficie del compartimento fue distinta a todas las anteriores. Había más guardias, más especialistas, más supervisores de traje que trabajadores. El aire olía a tensión y a metal. Los ingenieros se movían con precisión, preparando las sierras industriales, capaces de abrir acero endurecido. El estruendo de las máquinas, encendiéndose, resonó como un rugido despiadado que hizo vibrar incluso los tablones de los muelles. Mientras tanto, un grupo de hombres trajeados observaba desde una plataforma elevada, conversando entre sí con gestos fríos, como si no estuvieran frente a un hallazgo histórico, sino ante un activo financiero listo para ser evaluado. Cuando los primeros dientes de la sierra tocaron el blindaje, una lluvia de chispas iluminó la superficie oscura. Las herramientas desgarraban lentamente el metal endurecido que había resistido no solo el golpe del naufragio, sino también más de 100 años de presión marina. Aquella fortaleza, construida con una tecnología que no encajaba con la época del Titanic, revelaba en cada centímetro de corte que no había sido diseñada para ser accesible con facilidad. Parecía haber sido creada para resistir el fin del mundo mismo. Un silbido profundo, casi orgánico, resonó cuando finalmente abrieron la primera brecha. Un chorro de aire salió expulsado con la fuerza de un suspiro contenido durante generaciones. Algunos trabajadores retrocedieron, tosiendo por el olor metálico y rancio que emanaba del interior. Los guardias hicieron un gesto para que todos mantuvieran distancia hasta que el aire se disipara. Parecía como si el mismo pasado estuviera exhalando después de haber sido enterrado vivo durante más de un siglo. Cuando consideraron seguro aproximarse, el primer grupo con máscaras y linternas entró en la brecha. Desde su posición en el muelle, Marcus apenas podía distinguir sus figuras recortadas contra la oscuridad del interior, pero podía ver sus gestos, el asombro, el desconcierto, la incredulidad. Cada uno de ellos parecía estar contemplando algo que no esperaba encontrar. Uno de los hombres se detuvo en seco al iluminar el interior y levantó la mano para que los demás se detuvieran.
Aquello generó un murmullo inquieto entre los supervisores, quienes no tardaron en subir también a la estructura, empujados por la urgencia de los dueños de la operación. A medida que los reflectores se introducían en la cavidad recién abierta, la visión del interior se volvió más clara. Marcus sintió que el mundo se detenía alrededor de él. El compartimento no estaba corroído por el paso del tiempo. Sus paredes seguían siendo lisas, limpias, impecables, como si el agua nunca hubiese tocado aquel espacio. La iluminación reveló filas de cofres metálicos sujetos con barras gruesas, cada uno marcado con símbolos, iniciales y escudos heráldicos. Algunos mostraban emblemas de familias aristocráticas que habían desaparecido tras la Primera Guerra Mundial. Otros pertenecían a bancos europeos cuyas sedes aún dominaban las capitales financieras del mundo. Allí dentro no había objetos personales abandonados por el naufragio. Había tesoros cerrados con intenciones claras y oscuras. Mientras los archivistas del equipo iban acercándose uno a uno a los cofres, un silencio reverencial dominó la plataforma. El primer cofre abrió con un crujido seco, como la ruptura de una promesa antigua. Dentro reposaban estuches de terciopelo con diamantes tan puros que reflejaban la luz en incontables destellos. Había perlas de tamaños imposibles, cadenas de oro, lingotes con sellos de diferentes países. Era como si una parte de las riquezas del viejo mundo hubiera sido empacada cuidadosamente para atravesar el Atlántico sin dejar rastro documental. No había duda, aquello jamás había sido destinado a aparecer en los registros oficiales del Titanic. Pero entre las joyas, escondidos en sobres sellados con cera quebradiza, había documentos, papeles viejos, amarillentos, firmados por hombres cuyos nombres aún resonaban en las instituciones financieras modernas. Acuerdos secretos, cartas privadas, conversaciones de negocios que habrían puesto en jaque la reputación de familias enteras. Los expertos que revisaban los papeles trataban de mantener la compostura, pero sus expresiones hablaban por ellos. Era demasiado importante, demasiado peligroso. Otro cofre contenía objetos aún más desconcertantes, pequeños baúles con cerraduras intrincadas pertenecientes a individuos específicos. El nombre grabado en la placa de uno de ellos hizo que el rostro de Whittaker se tensara. Marcus no pudo leerlo desde su posición, pero el gesto del científico le dejó claro que aquel nombre aún tenía peso en el mundo moderno. Si ese cofre contenía secretos suyos, la apertura del compartimento podría desencadenar una tormenta política o económica de magnitud inimaginable. Whittaker, que había entrado a inspeccionar el interior, salió con el rostro blanco como la espuma de las olas. Cuando se acercó al borde de la plataforma y Marcus pudo verlo más claramente, comprendió que algo lo había perturbado profundamente. Un miembro del equipo le ofreció un maletín con algunos documentos extraídos, y el científico los sostuvo con manos temblorosas. Marcus vio cómo Whittaker murmuraba algo para sí antes de guardar los papeles, como si fuesen dinamita a punto de estallar. Los técnicos descubrieron más al fondo del compartimento una estructura que no se parecía a los cofres individuales. Allí se alzaba una hilera de puertas metálicas enormes, incrustadas directamente en la pared, como si hubieran sido construidas para proteger los secretos de instituciones y naciones, no solo de personas. Las puertas de las bóvedas tenían grabados los nombres de bancos que habían sido protagonistas de los vaivenes financieros del siglo XX. Algunas de esas entidades habían desaparecido, absorbidas por fusiones lucrativas. Otras seguían activas y poderosas. Cada una de esas bóvedas contenía algo que, sin duda, había sido considerado demasiado valioso para viajar en un barco común. Sin embargo, ahí estaban, ocultas en el vientre de un transatlántico que se suponía símbolo de lujo y tecnología, pero que ahora revelaba ser también un arca secreta de riquezas y conspiraciones. Los representantes de distintas instituciones comenzaron a discutir furiosamente. Marcus podía distinguir desde lejos los tonos alterados, la ansiedad creciente, los movimientos bruscos. Los equipos de seguridad rodearon las bóvedas como si temieran que alguien pudiera apoderarse de su contenido. Más guardias subieron a la plataforma, aumentando aún más la atmósfera de amenaza invisible. Era imposible no ver el cambio de actitud. Ya no estaban descubriendo una reliquia histórica, estaban protegiendo algo que,
Desde el primer instante, nunca había sido destinado a ser descubierto. Whittaker regresó a la orilla al caer la tarde y buscó a Marcus. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y la preocupación. «No deberían haber encontrado esto», dijo sin rodeos. «No ahora. No nosotros». Marcus frunció el ceño. «¿Qué es lo que hay ahí dentro?» El científico miró hacia la plataforma, donde las luces seguían brillando como si intentaran mantener a raya a la oscuridad. Más de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Y mucho más de lo que quieren que salga a la luz. Las últimas palabras quedaron suspendidas, cargadas de una advertencia implícita. Marcus sintió que el corazón le golpeaba fuerte dentro del pecho. El mundo ya no estaba solo observando la historia. La historia había sido despertada, arrancada de la tumba del océano, y ahora caminaba entre los vivos, agitando fuerzas demasiado poderosas para que un pescador como él pudiera comprenderlas por completo. Pero sí pudo entender algo. Aquello no era un descubrimiento inocente. Era una puerta abierta hacia secretos enterrados. Secretos que habían sobrevivido al hundimiento del Titanic y que ahora amenazaban con cambiar todo lo que el mundo creía saber de sí mismo. Mientras el sol se ocultaba, la plataforma brillaba bajo los reflectores, mostrando solo lo que las autoridades querían mostrar. Pero detrás de esas luces había sombras alargadas, sombras que ocultaban el verdadero poder del contenido de ese compartimento que nunca debió ver la superficie nuevamente. Y Marcus, que había sido testigo de cada paso desde el inicio, sabía que las sombras apenas comenzaban a moverse. Desde la apertura del compartimento blindado, el ambiente en Port Hamilton había cambiado de manera imperceptible al principio, pero pronto se volvió tan evidente como una tormenta formándose en el horizonte. Las conversaciones ya no fluían con la naturalidad de días anteriores. Los trabajadores que antes intercambiaban impresiones sobre el hallazgo, ahora hablaban entre dientes, mirando constantemente por encima del hombro. Los guardias se multiplicaban con cada amanecer, y la plataforma se transformaba lentamente en una fortaleza donde la presencia civil era una molestia a erradicar, no una curiosidad que tolerar. Marcus regresaba cada día, como si la simple constancia de su presencia fuera suficiente para impedir que lo borraran por completo de la historia. Sin embargo, cada paso que daba en el muelle le recordaba el proceso cuidadosamente orquestado para despojarlo de su papel. Las cámaras que antes lo seguían ahora desviaban la mirada. Los periodistas que antes buscaban su testimonio ahora lo evitaban. Los funcionarios que en un principio fingían cortesía ahora se comportaban como si fuera invisible. Era un destierro silencioso, calculado, implacable. La única excepción era Whittaker, cuyo semblante empeoraba cada día. La apertura de los cofres y la presencia de documentos comprometedores habían desencadenado una reacción feroz del Comité Internacional que supervisaba la operación. El científico recibía órdenes contradictorias, advertencias veladas e incluso insinuaciones de que su futuro dentro de la academia dependía de su discreción. Más de una vez Marcus lo vio discutiendo con hombres trajeados, cuya frialdad parecía helar el aire a su alrededor. A pesar de ello, Whittaker seguía intentando proteger algo más valioso que su reputación: la verdad. Una mañana, mientras el viento arrastraba la humedad marina hacia el puerto, Marcus encontró a Whittaker apoyado contra un contenedor, con el ceño fruncido y los labios apretados como si estuviera luchando contra algo que lo superaba. «Están clasificando los documentos», dijo sin necesidad de saludo. «No para preservarlos, sino para decidir cuáles destruir». Marcus sintió un golpe en el estómago. ¿Destruirlos? ¿Así de simple? Whittaker asintió, sin poder ocultar la rabia. «Dicen que algunos están demasiado dañados, que no tienen valor histórico. Pero yo los vi, están completos, íntegros. Algunos contienen acuerdos entre bancos que aún existen, otros implican a familias con poder político. Si salen a la luz, habría consecuencias internacionales, y ellos no lo permitirán». La furia se mezclaba con la impotencia en la voz del científico. Marcus respiró hondo para contener su propio temblor. «Entonces debemos hacer algo». Las palabras surgieron antes de que pudiera frenarlas. «No podemos dejar que destruyan la verdad». Whittaker lo miró largo rato antes de responder. «¿No eres consciente del peligro en el que estás entrando?» Marcus apretó los puños. «Ya entré en él desde el día que los encontré. Ese mismo día,
Marcus regresó a su casa antes del atardecer. El cielo estaba teñido de un rojo intenso, como si anunciara algún mal presagio. Aisha lo esperaba con el ceño fruncido, los labios tensos y el miedo dibujado en cada línea de su rostro. «Volvió», dijo en voz baja. Marcus sintió la sangre helarse. ¿Quién volvió? El hombre que estuvo vigilando la casa. Hoy se acercó más. Caminó por la acera frente a la ventana, despacio, como si estuviera estudiando cada detalle. Los niños estaban dentro. La voz se le quebró un instante. «No quiero que vuelvan hasta que esto termine». Marcus sintió un torbellino dentro del pecho. Culpa, ira, miedo, determinación. Se acercó y rodeó a Aisha con los brazos, sintiendo cómo la respiración de ella temblaba sobre su cuello. No tuvo respuestas para tranquilizarla, solo un silencio que decía más que cualquier promesa. Esa noche, el puerto estaba inquietantemente silencioso. Marcus no podía dormir, así que regresó a la Annabelle, buscando algún tipo de refugio en el viejo barco. Las luces fluorescentes de la plataforma seguían encendidas, iluminando los movimientos nocturnos del equipo. Alguien estaba descargando un contenedor sellado, acompañado por 2 guardias. Lo trasladaron a una zona cerrada donde nadie podía acercarse. Marcus se acercó un poco más, intentando parecer solo un pescador, revisando su embarcación. Entonces lo vio. Un hombre con traje oscuro, el mismo que había intentado sobornarlo días atrás. El mismo que le había advertido que debía aceptar el dinero. Y ahora estaba allí, supervisando el movimiento del contenedor como si fuera su propiedad personal. El hombre miró la estructura con una expresión dura, casi represiva, y luego ordenó algo a uno de los guardias. Marcus no alcanzó a escuchar las palabras, pero sí vio como 2 trabajadores parecían inquietos antes de mover el contenedor, bajo órdenes estrictas. Al volver a la Annabelle, Marcus encontró un sobre blanco depositado sobre la cubierta, justo al lado del timón. Su corazón latió desbocado. Miró alrededor. Nada. Ni un ruido. Nadie visible. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había una hoja impresa. Nada más. Solo una frase en mayúsculas grandes. «No te involucres más. Esta es la última vez que te advertimos». Marcus apretó los dientes hasta sentir dolor. El miedo se convirtió en algo más sólido. Ira ardiente. Una determinación que quemaba más que el propio enojo. Los hombres detrás de la operación habían cometido un error. Le habían mostrado que aún tenían miedo. Le habían dejado claro que su silencio les importaba demasiado como para permitirle convertirse en un símbolo público. Y eso le daba un arma inesperada. Al día siguiente, Whittaker apareció en la cubierta del Annabelle con una expresión grave, casi desesperada. Tenía una pequeña memoria USB oculta en su puño cerrado. «Esto», dijo sin rodeos, «no debería existir». Marcus sintió un nudo en la garganta. «¿Qué contiene?» Whittaker inspiró hondo, como si estuviera a punto de saltar al vacío. «Fragmentos de los documentos que intentan destruir. Copias, escaneos, fotografías. Los tomé antes de que los sellaran. Si esto sale a la luz ya no podrán ocultar nada». Marcus apenas pudo responder. Era la prueba que necesitaban. Era el arma. «¿Por qué me la traes a mí?», preguntó finalmente. «Porque tú has sido la única persona que no se ha dejado intimidar». Whittaker lo miró con seriedad. «Y porque yo ya no puedo custodiarla. Me vigilan, me siguen. Hoy revisaron mi computadora. No tardarán en descubrir todo». Marcus guardó el dispositivo en un bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo su peso contra su pecho, como si fuera una bomba de tiempo. «Tenemos que filtrar esto», dijo con voz firme. «No ahora», advirtió Whittaker. «Todavía no. Hay algo más que debes saber». El científico miró hacia la plataforma donde los guardias custodiaban las bóvedas recién descubiertas. «No es solo lo que había en los cofres. Lo más importante está en esas bóvedas que aún no han abierto al público. Y ya hay planes para retirarlas del país sin notificar a nadie. Una noche cualquiera las subirán a un barco privado y desaparecerán para siempre». Marcus sintió su corazón acelerarse. «Entonces tenemos que actuar antes de que eso ocurra». Whittaker asintió, pero su mirada estaba teñida de un pesimismo profundo. «Si ellos descubren que tienes esa memoria, no dudarán en eliminar al problema.
La advertencia no se expresaba con dramatismo. Era un hecho. Ese mismo día, Marcus regresó a su casa con la memoria USB escondida bajo la camisa. Pero apenas pisó la entrada, vio un detalle que le heló la sangre. La puerta estaba entreabierta. Su respiración se cortó. Entró con cautela, revisó cada cuarto, pero no encontró a nadie. No había objetos robados, ninguna ventana rota. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa. En la mesa del comedor alguien había colocado una pequeña piedra, una simple piedra gris, exactamente igual a la que había sostenido el mensaje amenazante anterior. Pero esta vez no había carta. No hacía falta. Marcus comprendió el mensaje. Habían estado dentro de su casa, dentro de su vida, y podían entrar cuando quisieran. Las sombras ya no se movían solo alrededor del puerto. Ahora se habían infiltrado en su propio hogar. Mientras apretaba la piedra en su puño, sintió que algo irrevocable se quebraba dentro de él. Ya no podía retroceder. Ya no podía callar. Ya no podía esperar que las autoridades hicieran lo correcto. Ellos estaban destruyendo pruebas. Estaban vigilándolo. Estaban entrando en su casa. Y ahora él tenía en sus manos el único fragmento de la verdad que aún no habían logrado destruir. El mundo debía saber la verdad, y Marcus se dio cuenta de que la lucha ya no era solo por él o por su familia. Era por todos aquellos que habían muerto aquella noche de 1912, y por todos aquellos que aún vivían bajo el peso de un siglo de mentiras. El amanecer llegó sin que Marcus hubiera pegado los ojos. Pasó la noche sentado junto a la ventana, con el pequeño dispositivo escondido en el bolsillo interior de su chaqueta, y la piedra dejada por los intrusos reposando sobre la mesa, como un recordatorio silencioso de que su vida había cambiado para siempre. Cada tanto se levantaba para revisar la puerta o asomarse por la ventana, buscando algún movimiento extraño. Afuera, el viento nocturno seguía soplando entre los muelles y los tejados, arrastrando la sal del mar, pero cada sonido le parecía una amenaza, cada sombra un enemigo. Había cruzado un umbral del que ya no podía volver. Lo sabía tan bien como sabía que la marea subía y bajaba, sin importar los deseos de los hombres. Lo único que quedaba por hacer era actuar antes de que aquellos que lo vigilaban decidieran que él ya no era un problema, sino una molestia que debía desaparecer. Cuando el sol finalmente se alzó por encima del horizonte, Marcus tomó una decisión. No podía quedarse en casa, no podía esconderse entre paredes que ya habían sido vulneradas. Debía enfrentarse al peligro de frente, sin titubeos. Recogió la chaqueta, revisó que la memoria estuviera bien sujeta y salió a la calle antes de que el vecindario despertara. El aire fresco, casi cortante, le trajo un poco de claridad. Caminó directamente al puerto, guiado por un instinto que ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que habían perdido algo por culpa de aquellos que pretendían controlar la historia. La plataforma emergía entre la niebla marina como un gigante dormido. Los guardias ya estaban apostados en sus puestos, rígidos e inmóviles, observando con atención cualquier movimiento sospechoso. La seguridad era aún mayor que el día anterior. Ahora, además de los guardias uniformados, había hombres vestidos con trajes oscuros que recorrían la zona como si fuesen los dueños del mundo. Sus miradas eran frías, casi inhumanas, y cada uno de ellos llevaba un auricular discreto por el que recibían instrucciones constantemente. Era evidente que estaban esperando algo, o a alguien. Marcus sabía que, con cada paso que daba, aumentaba el riesgo. Pero también sabía que la verdad no podía quedarse escondida en su chaqueta para siempre. Debía llegar a los ojos del mundo, sin importar lo que le costara. Al acercarse a Annabelle, vio a Whittaker esperando cerca del casco, fingiendo revisar unos papeles para no llamar la atención. Apenas Marcus se aproximó, el científico levantó la vista y asintió con un nerviosismo apenas disimulado. «Te ves agotado», murmuró Whittaker sin rodeos. «No dormiste, ¿verdad?» «No podía. Entraron a mi casa anoche», respondió Marcus con voz baja pero firme. «Ya no tengo más tiempo. Tenemos que hacerlo». Los ojos de Whittaker se abrieron con horror. «¿Entraron a tu casa? ¿Estás seguro?» Dejaron otra piedra. Whittaker apretó los dientes. No necesitaba saber más. Conocía las tácticas. Había visto suficiente en sus reuniones con los coordinadores del proyecto.
donde cada frase estaba cargada de amenazas envueltas en cortesía. Sabía que Marcus ya no estaba simplemente bajo vigilancia. Era un objetivo. Entonces tienes razón, dijo respirando hondo. Debemos adelantarnos a ellos antes de que actúen. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Marcus no dudó. No vine hasta aquí para renunciar cuando el mar me dio una oportunidad. Ambos subieron a la Annabelle. Era el único lugar donde Marcus sentía un poco de control, aunque fuera ilusorio. Whittaker se sentó en el banco trasero y sacó un pequeño cuaderno. Parecía casi mecánico en sus movimientos, como si estuviera tratando de concentrarse en algo para evitar que el miedo lo paralizara. He estado pensando en cómo filtrar los documentos, dijo mientras revisaba sus notas. Podemos enviarlos directamente a periodistas internacionales. Si los distribuimos a varios al mismo tiempo, será imposible detenerlos a todos. Pero necesitamos anonimato, por tu seguridad y la mía. Marcus lo escuchó mientras encendía el motor, que rugió con la misma determinación que él intentaba mantener en su interior. La barca se alejó del muelle, moviéndose lentamente entre las otras embarcaciones que dormitaban bajo la luz suave de la mañana. No iban lejos, apenas unos metros mar adentro, lo suficiente para evitar miradas indiscretas, pero no tanto como para despertar sospechas entre los guardias. «Tengo algo más», dijo Whittaker en voz muy baja, como si temiera que incluso las ondas del mar pudieran transmitir sus palabras. «Ayer escuché una conversación. Uno de los representantes exigió que las bóvedas grandes fueran trasladadas fuera del país esta misma semana. No quieren que nadie más las abra. No quieren que nadie vea lo que contienen. Marcus, lo que hay dentro es peor de lo que imaginamos. Y no hablo solo de dinero o joyas. Hablo de decisiones que cambiaron el mundo». Marcus apretó el timón con fuerza. «¿Entonces es ahora o nunca?» «Sí», respondió Whittaker. «Si no lo hacemos hoy, no tendremos otra oportunidad». El científico abrió su cuaderno y deslizó la memoria USB encima. «Esto ya no es solo evidencia. Es la llave para derribar un siglo de mentiras. Pero si ellos la recuperan, no habrá forma de detenerlos». Marcus tomó el dispositivo y lo sostuvo en su mano. El metal frío parecía latir como si tuviera vida propia. Contenía verdades que habían sobrevivido a tempestades, naufragios, guerras e intentos deliberados de destrucción. Y ahora dependía de un pescador y de un profesor universitario lograr que esas verdades llegaran a un público que quizás no estuviera listo para escuchar. De pronto Whittaker alzó la cabeza, los ojos grandes de alarma. «Nos están observando», susurró. En la plataforma, uno de los hombres trajeados había levantado una cámara, con lente largo, apuntando directamente a la Annabelle. Dos guardias comenzaron a moverse hacia un bote inflable, preparado para salir de inmediato. La persecución era solo cuestión de minutos. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Debemos hacerlo ahora», dijo Whittaker con urgencia. «Tenemos que alejarnos lo suficiente para enviar los archivos. Ellos no pueden bloquear todas las señales, pero sí las más cercanas al puerto. Si sigues recto hacia el este, tendremos cobertura». Marcus giró el timón con rapidez. El pequeño barco aceleró, levantando espuma mientras se alejaba del puerto. Detrás escucharon el ruido de un motor activándose. El bote de seguridad los seguía. Marcus no quitó la vista del horizonte. Whittaker abría su computadora portátil con manos temblorosas, conectándola a un router satelital pequeño pero potente, preparado hacía días para este momento. El Annabelle avanzaba con su viejo motor, esforzándose como si también supiera que el mundo dependía de él. A cada metro que avanzaban, los guardias se acercaban. Marcus escuchaba los gritos a la distancia, órdenes urgentes, instrucciones de interceptarlos antes de que se alejaran demasiado. El miedo mordía, pero la determinación lo superaba. No podía detenerse. No podía fallar. «¡Ten la lista!», gritó Marcus sin apartar la vista del mar. «Dime cuándo podamos enviar». Whittaker tecleaba frenéticamente. «Aún no. Aún no. Un poco más». El viento golpeaba la cara de Marcus, trayendo el sabor salado que siempre había definido su vida. Pero hoy ese sabor era distinto, más amargo, más urgente. «¡Ahora!», gritó Whittaker de repente. «Tenemos señal estable». Marcus sostuvo firme el timón mientras Whittaker abría las carpetas del dispositivo y las arrastraba hacia un servidor seguro. El progreso avanzaba rápido, pero no lo suficiente.
El bote tras ellos estaba tan cerca que ya podían distinguir los rostros tensos de los guardias. ¡Rápido!, exhaló Marcus, sintiendo el corazón martillar. ¡Vamos, vamos! El porcentaje avanzaba. 62%, 73%, 88%. Un disparo resonó detrás de ellos. Una bala rozó el costado metálico del Annabelle, arrancando chispas. Whitaker se encogió, pero no detuvo sus manos. 96%, 99%. ¡Enviado!, gritó finalmente. ¡Está hecho! ¡Marcus! ¡Lo logramos! El guardia más cercano levantó su arma una vez más. Marcus giró el timón, esquivando otra bala que silbó junto a su oído. El corazón le latía tan fuerte que casi podía oírlo entre el estruendo del motor. Pero ya no importaba. La verdad ya no estaba en sus manos. Era libre. El bote perseguidor disminuyó la velocidad al escuchar por radio que ya era inútil. El daño estaba hecho. Lo que había dormido en la oscuridad del océano por más de 100 años ahora estaba en manos de periodistas, activistas, historiadores, curiosos y gobiernos. Ya no había forma de ocultarlo. Las sombras que intentaron silenciarlo se habían quedado sin voz. Marcus sintió el primer respiro verdadero en días, uno que llenó sus pulmones de alivio y cansancio a la vez. Detuvo el motor lentamente, permitiendo que la Annabelle flotara a merced del oleaje. Whitaker, exhausto, dejó caer la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Permanecieron así durante minutos que parecían eternos, escuchando solo el sonido del mar. Ese mar que había sido testigo de todo, sin decir una palabra. ¿Y ahora qué?, preguntó Whitaker con voz suave, casi quebrada. Marcus miró al horizonte, donde el sol comenzaba a levantar una línea dorada sobre el agua. Ahora, dijo, con la voz firme y calmada de alguien que ha sobrevivido a la tormenta, dejamos que el mundo decida qué hacer con la verdad. Y por primera vez, desde que había visto aquella forma inmensa aparecer en el sonar, Marcus sintió que el océano estaba tranquilo, como si aprobara lo que acababan de hacer. Como si, después de tantos años guardando secretos, por fin se hubiera permitido soltar uno. El Annabelle regresó lentamente a tierra, pero Marcus ya no era el mismo hombre que había salido horas antes. El pescador que luchaba por sobrevivir había dado paso a alguien nuevo. Un hombre que había levantado la voz contra gigantes y había sobrevivido para contarlo. Mientras avanzaban hacia la costa, Marcus levantó la vista al cielo. Una bandada de gaviotas cruzaba en dirección opuesta, y en ese instante sintió un nuevo comienzo. Quizá la historia no lo recordaría como el descubridor oficial del Titanic, pero recordaría que la verdad salió a la luz, y eso era suficiente. Suscríbete para no perder los próximos videos. Mira también las demás historias del canal. Comparte este video y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo.